eginez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontxala zilzia, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau Jean-Pierre katia, kantuz egin dezadan zeruan txarzia. Isidro Lángara Galarraga nace en Pasajes, Guipúzcoa, el 25 de mayo de 1912. Como muchos chicos de su época, compagina el trabajo en la fábrica con su afición al fútbol. Es algo tosco en sus movimientos, pero enchufa goles sin parar en las categorías regionales vascas. Pero eso no es suficiente para dar el salto. Para llegar arriba en el fútbol, siempre necesitas una casualidad o entrarle por buen ojo a uno de esos que es capaz de darte una oportunidad. Lángara es un chavalín de 18 años que trabaja en Algodonera Fabril, una empresa de la que es representante Antonio Subijana, hijo del dueño. Acostumbrado a venir de visitas comerciales a Oviedo, en sus últimos viajes le hablan maravillas del jugador a Luis Botas, importante cliente de la empresa y directivo del Oviedo. Botas se lo cuenta a Carlos Tartiere, fundador del Club Azul 4 años antes e hijo del poderoso industrial vasco José Tartiere. Está bien, le responde, le haremos una prueba para ver si tiene tanto gol como dicen. Carlos Tartiere y el mítico entrenador irlandés del Oviedo, Patrick O'Connell, que en 1935 ganaría la liga con el Betis, la única del club sevillano hasta el momento en el que decimos esto, le hacen una prueba al estilo rudimentario de entonces. Centros desde la banda y a verle durante una hora enganchar balones. Suficiente. Es una puta locura como le pega al vasco. Un tipo alto, flexible y musculoso que la estalla una y otra vez mientras Óscar Álvarez, el carismático portero del Oviedo, mira hacia la grada asintiendo. ¡Tremendo! Cógete el coche y vete a Guipúzcoa a hablar con los vascos y fírmalo ya mismo, le dice Tartiere a su ayudante. Quedan 5 días para que empiece la temporada en segunda división y el Oviedo le paga al Tolosa 9.000 pesetas de las de entonces. En la Real Sociedad todavía hoy se preguntan cómo se les pudo escapar. En los entrenamientos sus nuevos compañeros alucinan. A pesar del sorprendente desconocimiento del resto de aspectos del juego por parte del chaval, nunca habían visto a nadie meterle así a la bola. Un 9 puro, remate de cabeza con los 2 pies y si no se puede golpear, se abre a los extremos para que se la bombeen al área. Nada más. Y nada menos. El 9 es el oro del fútbol porque es el gol. Verticalidad, pragmatismo, definición, egoísmo. Es la síntesis del fútbol. Ahí está la pasta y la gloria. Pero la directiva ya había decidido que el 9 titular sería un canario llamado Álamo. Apuesta económica de la temporada. Ahí no hay discusión, así que el entrenador irlandés, fascinado con el vasco, tiene un problema. Tras perder por segundo año consecutivo el campeonato regional contra el Sporting, el 7 de diciembre de 1930 comienza la temporada en segunda división, un campeonato de 18 partidos que se juega entre diciembre y abril. Y O'Connell, sin cortarse un pelo, saca de titular al chico de interior derecha, una decisión que cambiará para siempre la historia del Oviedo. Entre su último partido en el Tolosa y este, apenas pasa una semana. El rival es el Atlético de Madrid y los azules se imponen por 4-1. Álamo es el delantero centro y no marca. Pero Lángara, jugando más escorado, le hace 2 tantos a los colchoneros. Eso se repetirá toda la temporada con el run-run del público. Al finalizar un mal campeonato del Oviedo, que terminará a un punto del descenso a tercera, el canario marcará 7 y Lángara, desplazado a la derecha en el ataque, 15. Álamo sale del equipo tras el final de temporada y Lángara se convierte en el 9 titular. Su segunda temporada es todavía mejor, 19 años y 22 goles en 16 partidos, más los que mete en el campeonato regional que gana el Oviedo, y en la Copa, que se juegan antes y después de la temporada de Liga, respectivamente. Algunos de ellos desde lejísimos. Aquellos golazos desde 30 metros, marca de la casa, volvían locos a los aficionados del Oviedo, que luego los exageraban en los Chigres durante los días posteriores. A esas alturas, el tanque tiene enamorada a la capital de Asturias. Y no olvidemos cómo eran aquellos balones con costura y el peso que tenían. Y en aquel campo del Oviedo, que era un auténtico patatal, según cuentan, y más entre diciembre y abril, que era cuando se jugaba la temporada.
fama de Lángara no para de crecer, a pesar de que el Oviedo, segundo en esa temporada 31-32, ya con Vicente Tonijuán en el banquillo y sin el Real del nombre, abolido por la República, sigue sin conseguir ascender a primera, objetivo central del club. Tanto es así que todavía, sin haber cumplido los 20 años, Lángara tiene un nuevo golpe de suerte. Una vez finalizada la temporada, la selección viene a Oviedo para inaugurar con un partido amistoso el nuevo y flamante Stadium de Buenavista, una obra impulsada por la alta burguesía de la ciudad, entre la que destaca Carlos Tartiere, primer presidente de la entidad. Su seña de identidad será la famosa tribuna Sánchez del Río, en honor al ingeniero que la diseñó. Una visera ondulada que no necesitaba de ninguna columna que impidiera la visión de los 100 metros de longitud de la estructura. Ildefonso Sánchez del Río fue el autor también del Palacio de Deportes de Oviedo, la Plaza del Paraguas o el Mercado de Pola de Siero, entre otros muchos. Luego tiraron la tribuna para el Mundial del 82, ante la indignación de muchos. Pero volvamos a lo nuestro. A pesar de jugar en segunda, José María Mateos decide convocar a Lángara para el partido de la selección contra Yugoslavia, el único que se disputará en ese año 1932. Es extraño llamar a un jugador de segunda, pero siempre ha sido común incluir en la convocatoria a algún jugador local para motivar a la gente a asistir al campo el día del partido. Es el 24 de abril de 1932. La expectación está servida. Es el primer jugador del Oviedo en ser internacional. Cerca de 20.000 espectadores abarrotan el nuevo campo, desbordando con mucho el aforo real, previsto para 15.000. Lángara debuta en medio del delirio colectivo y, a pesar de los nervios, marca un gol. La temporada 32-33 comienza con una nueva victoria en el campeonato regional y en su estreno el Oviedo le hace un 8-1 al Castellón con 4 goles de Lángara. El Oviedo es una máquina ofensiva que terminará la temporada primero, con más de 3 goles por partido y el ansiado ascenso. Al contrario de lo que sucedería con el nuevo Carlos Tartiere, que se estrenó casi 70 años después con el descenso a segunda, el Estadio de Buenavista es escenario en su primera temporada del primer ascenso del Oviedo. El éxito del entrenador Vicente Tonijuán fue apostar por un estilo ofensivo que se convertiría en seña de identidad del club durante aquellos años. Unos meses después, sin embargo, abandonaría el club sin llegar a dirigir al equipo en la máxima categoría. Tras la victoria contra el Atlético de Madrid el 19 de marzo de 1933 se confirmó el ascenso. La gente salió a celebrarlo a la zona donde hoy está el Campillín, que se construiría en la posguerra años más tarde, y que por aquel entonces era un barrio muy nocturno y algo macarra conocido como Puerta Nueva. Lángara hace una temporada espectacular y vuelve a superar su registro con 24 goles. No queda, sin embargo, máximo goleador. De hecho, uno de los que le supera, Juan Antonio Elízegui del Real Unión, con 30 goles, le ha cerrado también las puertas de la selección. Y es que José María Mateos había decidido llevarse de nuevo a la selección a un 9 de segunda división, que además ha marcado 5 goles en los 4 partidos disputados por España en 1933. Por eso Lángara no ha vuelto a ser convocado. En la prensa asturiana se abre el debate de quién de los dos es mejor. Y para darle vidilla al pique, en las fiestas de San Mateo, el Oviedo invita al nuevo equipo de Elízegui, el Atlético de Madrid, para ver a los dos en acción. El Oviedo se impone por 7-1. Lángara hace los 7 goles del Oviedo y su rival marca el de los colchoneros. Mes y medio después, el 5 de noviembre de 1933, el Oviedo y Lángara debutan en primera tras su ascenso. El rival es el Barcelona. El Oviedo se impone por 7-3 y el vasco enchufa 3 goles. A eso lo llamo yo presentarse en sociedad. Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Hay cacería
Mamacita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. En la primera temporada en la élite, bajo el mando de Emilio Sampere, el Oviedo hace un digno papel y Lángara continúa creciendo como delantero. Marca 27 tantos y se convierte a sus 21 años en el primer pichichi del Oviedo en primera. Los azules, fieles a su apuesta ofensiva, son una auténtica sensación en primera. Y además, el tanque Lángara consigue volver a la selección de la mano de Amadeo García, el nuevo seleccionador, que era también médico y curiosamente dirigente nacionalista vasco de izquierdas. Imagínate hoy en día a una Berchale de seleccionador. En su debut en el cargo y en el regreso de Lángara a la selección, ante 80.000 espectadores en Chamartín, España le mete un 9-0 histórico a Portugal. Es la ida de la clasificación para el Mundial de Italia de 1934 y el vasco enchufa 5 goles en una actuación espectacular. ¿El Izegui? No me suena. Por si eso fuera poco, marca otros 2 en Lisboa que sellan el pase al Mundial, que se jugará en Italia en mayo. Es el primero para una España que se presentará en él con Lángara como una de sus grandes estrellas. El vasco Lángara no decepciona y en el debut en la Copa del Mundo en octavos de final, en Génova, le marca 2 goles a Brasil. España vence por 3-1 y elimina con solvencia a la canariña de Leónidas, la primera estrella brasileña del fútbol. En cuartos le espera la Italia de Mussolini, que organiza el Mundial bajo el delirio fascista del sanguinario dictador. Cuentan las crónicas de la época que España es muy superior a Italia, pero que el arbitraje impide que esto se refleje en el partido, que termina con 1-1. El gol de los italianos se produce tras una falta a Zamora, de la que sí existe una grabación en vídeo. Lángara, Zamora y Gorostiza, entre otros, salen lesionados a causa de la violencia impune de unos italianos que organizan una auténtica encerrona en complicidad con el árbitro. Tras la prórroga y según las reglas de la época, se juega un desempate al día siguiente con la selección española mermada por las lesiones. El arbitraje remata de nuevo a España, que cae eliminada por 1-0 ante la que será campeona del mundo, una semana después. Por toda España sonó la voz de revolución. La roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. Tras el Mundial, Lángara es llamado al servicio militar. En octubre del 34 estalla la Revolución Obrera y él y Emilín son destinados a la defensa de la calle Uría. Cuenta un diario francés que un minero lo tuvo encañonado justo antes de levantar el fusil y decirle: «A ti no te tiro, que eres Lángara». El sueño del socialismo moriría días después en la capital asturiana y traería una salvaje represión que dejaría una honda huella en todo Asturias. La vida sigue y tras el campeonato regional que vence el Oviedo días después de octubre, el Club Azul comienza su segunda temporada en primera. En esta ocasión alcanza el tercer puesto en plena explosión de la segunda delantera eléctrica. Lángara vuelve a ser pichichi con 26 goles. Mientras tanto, se convierte en un fijo en la selección de Amadeo García, que apuesta por el vasco como indiscutible. En los 3 amistosos siguientes es titular. En el 2-0 a Francia en Madrid, en el que no marca, y en el 3-3 contra Portugal en Lisboa, en el que hace 2 goles. Y sobre todo, en el mítico partido de Colonia. El 12 de mayo de 1935, la selección española juega en una Alemania sumida en la barbarie nazi. Su imponente escenografía, el despliegue de esvásticas y los 80.000 fanáticos entregados al furor patriótico no milanan a un combinado nacional que se niega a hacer el saludo fascista durante el himno alemán. Algo que sí harían los ingleses 3 años después, dejando una de las imágenes más bochornosas del siglo XX. Los alemanes se adelantan en la primera parte y Lángara, con 2 goles antes del descanso, le da la vuelta al partido.
España resiste en el segundo tiempo y celebra el triunfo en el mismo césped casi como si fuera un campeonato. La siguiente temporada transcurre de la misma manera. El Oviedo gana el campeonato regional por quinto año consecutivo y vuelve a ser tercero en primera. Esta vez con José María Peña en el banquillo y todavía más cerca de la cabeza. Lángara repite como máximo goleador en su tercera temporada en primera, 3 de 3, esta vez con 28 goles, récord del torneo hasta ese momento. También disputa todos los partidos amistosos de la selección de 1936, el primero en el Metropolitano frente a Austria, al que muchos consideran entonces el mejor equipo del mundo, contra el que pierde por 4-5, con 2 goles suyos. Y el 23 de febrero contra la Alemania de los nazis, que le devuelven la visita a España en Montjuïc una semana después de que el Frente Popular se haya impuesto en las elecciones. Esta vez con derrota por 1-2, un resultado que, interpretado hoy desde la distancia, parece esconder un oscuro augurio sobre lo que sucederá en adelante en el país. También juega en la derrota en Praga frente a Checoslovaquia por 1-0 y el 3 de mayo ante Suiza. Lángara marca un gol en el que será el último partido de la selección en 4 años. La temporada se termina tras perder en la Copa frente a Osasuna. Lángara marca 2 goles en su último partido y regresa a su tierra. 2 meses más tarde, el 18 de julio de 1936, los militares dan un golpe de estado a la República y estalla la Guerra Civil. Tras los primeros combates, a Lángara le detienen los republicanos en su tierra por haber luchado contra los mineros en la Revolución de Octubre. Son tiempos de situarse en los bandos, y a quien no se ha significado aún le buscan en el historial su inclinación política. Pero tras la mediación de algunos compañeros vascos de la selección, el PNV, que ocupaba el gobierno de Euskadi tras haberse proclamado un estatuto de autonomía en plena guerra civil, decide liberarle. Sus defensores alegan que él cumplía el servicio militar obligatorio y que no llegó a abrir fuego contra nadie. El nacionalismo vasco, aupado por su poderosa burguesía industrial, decide entonces movilizar a las grandes estrellas vascas del fútbol y montar un equipo llamado Euskadi, una selección vasca de mucho nivel. La intención del gobierno vasco es movilizar apoyos en el exterior mediante un equipo que tendrá una finalidad propagandística a favor de la República, así como recaudatorio. Se necesitan aliados y financiación. La gira causa sensación y viajan por Francia, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca o la URSS, donde el recibimiento es apoteósico. Mientras los nazis bombardean Guernica, un equipo de vascos con la ikurriña como escudo son aclamados en Moscú. Aunque la gira por el este de Europa ha sido un éxito arrollador, las noticias que les llegan desde España son aterradoras. La barbarie fascista de la unión de los nazis y los italianos a los militares traidores al gobierno avanza derrotando la resistencia. Tras instalarse temporalmente en Francia, entienden que no hay de momento un país al que volver, y que más allá de las fronteras solo les esperan represalias, cárcel y probablemente torturas y la muerte. Los futbolistas vascos deciden entonces viajar a México para continuar la gira a la espera de que la situación mejore en su tierra. En el campeonato mexicano ya había equipos formados por asociaciones de migrantes españoles como el España y por migrantes asturianos como el Asturias, algo frecuente en otros países de Latinoamérica. El Euskadi participa y es segundo detrás del Asturias. Lángara marca 19 goles y queda por detrás de Miguel Gual en la tabla de goleadores, otro jugador español exiliado. El vasco se cansa de la vida itinerante, igual que sus compañeros, y el equipo se deshace, porque ya no tiene razón de ser. Por aquellos días, después de verle en la gira, San Lorenzo de Almagro había fichado al niño prodigio del fútbol español, Ángel Zubieta, que había debutado con 17 años en la selección 3 años atrás. Zubieta convence a los directivos del Ciclón, como se conoce a San Lorenzo, de que fichen a Lángara,
Guillermo Stabile, el mítico delantero argentino que había sido máximo goleador del primer mundial y entonces entrenador del club del barrio de Boedo, le había visto jugar en París y se muestra a favor de traer al vasco. Todo lo que hace Lángara en América, sus triunfos, sus hazañas, aunque parezca extraño, también forman parte de la historia del Oviedo, aunque ocurriera en otros países, en ligas remotas y con otras camisetas. Lángara es el Oviedo, no importa dónde juegue. La identificación del oviedismo con el tanque llevará a la afición azul a vivir los éxitos del vasco como propios, a viajar con él por los triunfos al otro lado del océano y escapar así del miedo, la miseria y la pesadilla gris de la posguerra. El 21 de mayo de 1939 debuta en la Liga Argentina a las órdenes del gran Stabile, luego entrenador eterno de la selección argentina, y Lángara le enchufa 4 goles a River en el viejo gasómetro, un estadio mítico hecho de madera. Un niño de 12 años, aficionado de River Plate, observa cómo el vasco desangra a su equipo. Es Alfredo Di Stéfano, que decía guardar una foto en la que salía él entre el público. Al principio, y a pesar de lo que luego dijeran sus cifras goleadoras, a Lángara se le veía perdido en un fútbol más lento, más técnico, demasiado dominado por el regate y el gesto técnico. Su concepción del fútbol frontal, directo, se desesperaba ante aquel estilo sudamericano desconocido que más tarde terminaría desembarcando en Europa a lo largo de las décadas siguientes. En sus 4 temporadas en San Lorenzo, mete 110 goles en 120 partidos. El vasco seguía siendo imparable y acabaría convirtiéndose en un referente para la afición del equipo bonaerense. Mientras algunos le acusaban de torpe y lento, el vasco no paraba de enchufarlas, hasta llegar a ser incluso máximo goleador en 1940 con 33 goles. Zubieta, por su parte, se convertiría en el gran capitán y en el líder del equipo durante muchos años, todo un emblema de los del barrio de Boedo. Tras una gira por México con el Ciclón, Lángara decide abandonar Argentina y probar en una liga mexicana que se acaba de profesionalizar. Esta vez ficha por el España. Sus éxitos se repiten allí una vez entrado en la treintena. 105 goles en 70 partidos y 2 veces máximo goleador. En México es un ídolo todavía de mayor repercusión que en Argentina, en un fútbol con menos nivel, todo se ha dicho. Allí ganará sus 2 títulos más importantes, una Copa en 1944 y una Liga en 1945. También se convertirá en el primer jugador en ser máximo goleador en 3 países diferentes, prueba de su habilidad para adaptarse a estilos de fútbol muy distintos. Siempre, eso sí, que no tuviera que salir del área, que es donde menos cambia el fútbol, sin importar el lugar y la época. Pero estamos en 1946 y Lángara quiere regresar a España. El país ha pasado lo más duro de la posguerra y apenas hay resistencia ante un régimen delirante reforzado por crucifijos y uniformes militares. Toda una generación de españoles, rendida definitivamente, se ha resignado para asumir en cierta medida los dictados del movimiento. Cuando la suerte querela fallando y fallando de largue parado, cuando estés bien en la vía sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentida. La represión sanguinaria y la persecución paranoica de los derrotados de los primeros años ha dado paso a una autocensura generalizada en la que nadie habla de la República o de la guerra. Se puede volver, pero hay que conocer el camino. Lángara ha hecho saber que quiere regresar. Se da la circunstancia de que Carmen Polo, la ovetense esposa de Franco, tiene un hermano, Felipe Polo, fanático oviedista, que le ruega por todos los medios que perdone al vasco Lángara para que pueda regresar a España. Ella media ante su marido, que asiente con indolencia ante la petición.
Lángara vuelve a casa. El 20 de junio se anuncia públicamente que ha fichado de nuevo por el Oviedo. 2 meses después, en agosto de 1946, se presenta en la ciudad. Las autoridades esperan que los aficionados saturen la estación del centro, así que le piden que se baje en el apeadero de Coyoto. Pero da igual, todo está abarrotado. Junto a Carlos Tartiere, Herrerita le espera en el andén, y los dos se funden en un abrazo. Ha ganado peso y está más ancho. Han pasado 10 años y queda poco de aquel cuerpo atlético. Antes de comenzar la liga, se celebra un amistoso contra el Racing de Santander y Lángara marca 4 goles. Y es que el gol nunca abandonará al vasco, uno de esos jugadores únicos que parecen ver en el área lo que los demás no. A pesar de sus evidentes limitaciones físicas, el vasco acaba la temporada con 18 goles en 20 partidos, una cifra de mucho mérito a sus casi 35 años. Además, viaja convocado el 2 de marzo con la selección más de 10 años después para un partido en Irlanda, pero ve el partido desde el banquillo. Será su última convocatoria. Sus cifras con la selección son asombrosas. 17 goles en 12 partidos. En ese momento, un nuevo delantero centro, Telmo Zarra, es ya indiscutible. El relevo generacional es irreversible. Que se hace más patente aún en la siguiente temporada, en la que juega 9 partidos y marca 5 goles, los últimos 2 frente al Tarragona en la última jornada. La gente le pide que no se retire, pero él, taciturno, responde: «No sé para qué me queréis, si ya tenéis a Echevarría, que es mejor que yo». Esteban Echevarría, el gran delantero vasco que vería truncada su carrera por distintas lesiones, había hecho esa temporada 16 goles en 16 partidos. Era la primera vez que Lángara no terminaba como máximo goleador de su equipo en una temporada. La retirada se confirma en ese año, 1948. Más adelante Lángara volvería a Argentina y a México a ser entrenador, sin mucho éxito. Incluso probaría en Chile, con la misma mala fortuna. Cansado y decepcionado, volvería a España para quedarse a vivir en Andoain. De vez en cuando viajaba a Oviedo a reunirse con las viejas glorias en el mítico bar La Gran Taberna. Herrerita, Antón y los demás siempre le daban un trato especial al vasco, que con el tiempo comenzó a espaciar sus visitas a la capital de Asturias. Tipo sencillo y cálido, dejó un gran recuerdo en la gente a la que trató, y compartió su amor a la Real Sociedad, su equipo de la infancia, con su pasión por el Oviedo, el equipo de su vida. Y es que Lángara era un vasco de corazón asturiano. Muchos recordaban días después de morir que el 16 de junio de 1934 había llegado a jugar un partido con la selección asturiana frente a México en el Molinón. Los asturianos se impusieron por 5-2, con goles de los 5 integrantes de la delantera eléctrica del Oviedo: Casuco, Gallard, Emilín, Herrerita y Lángara. Cuentan que en los últimos días de su vida, Lángara iba a ver a la Real con el padre de Arconada, que le llevaba y traía al viejo estadio de Atocha en su coche. De regreso a Andoain, le preguntaba una y otra vez por el resultado del Oviedo en aquella jornada. Padecía Alzheimer y ya no era capaz de retener la información. Muchos recuerdos, sus trofeos, camisetas y placas las había perdido en una terrible inundación que había arrasado su pueblo a finales de los 80. Pero su recuerdo, o mejor dicho, el nuestro, ha sobrevivido. El oviedismo no le ha olvidado, le sigue teniendo presente, pero como en el caso de sus contemporáneos, la falta de grabaciones nos impide entender la dimensión de su figura, perdida en narraciones exageradas y en leyendas incapaces de imprimirle un relieve. El tiempo es implacable. Sin un vídeo de mejores jugadas para los más jóvenes, ya no existes. Incluso su propio apelativo, tanque, ni siquiera significa lo mismo que en su época. Hoy, para cualquiera, sería antes un insulto que un halago. Quizás un ensañamiento con alguien torpe, perdido en el ritmo rápido del juego, desorientado en las sutilezas de la táctica y el posicionamiento. Pero en aquel fútbol más físico y directo, la fuerza y la determinación eran valores fundamentales, en su caso imprescindibles para el remate, el gesto técnico que le convirtió en estrella. Que la tierra te sea leve, tanque. Descansa en paz, Vasco.